Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles desde este espacio de No Apto para Cínicos. Les saluda como siempre, con mucho gusto, su amigo Jaime Hernández y como siempre en compañía de nuestra querida productora Lourdes Salas, conocida por todos como Hildy. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Muy buenas tardes en este lunes 12 de octubre, una fecha en la que se conmemora el llamado descubrimiento de América, el encuentro entre dos mundos, como le quieran ustedes llamar. Una fecha que todavía sigue desatando muchas polémicas sobre quién descubrió a quién se dio un choque cultural, quién llegó primero a América. Fue en realidad Cristóbal Colón. En fin, sigue dando mucho de qué hablar. Fíjese, casi 500 años después del supuesto descubrimiento de América, que a mí no me gusta llamarlo descubrimiento, de este encuentro entre dos mundos, para mí es un acto, un evento histórico que en muchos sentidos, desde mi punto de vista, ha sido manufacturado. Y vamos a hablar un poquito de esto en este programa. Pero evidentemente la nota que está mandando hoy en México es esta batalla campal por liderazgo de Morena, francamente, ya rosa en lo surrealista, en lo pintoresco, en lo grotesco, esta disputa entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, con acusaciones de lo más sorprendentes. Esta mañana, bueno, este mediodía se supone que Porfirio iba a tomar posesión, pero llegaron ahí mujeres que ahora han resucitado acusaciones de escándalos sexuales de Porfi, y es muy interesante. A ver. Que todo el aparato de un dinosaurio que hoy ha desplegado, música, acarreados, camionetas, banderas y que han enviado a golpeadores para provocarnos, desvirtúa nuestra protesta. Nuestra protesta es totalmente pacífica, nuestra protesta es totalmente feminista. Pues estas presuntas feministas fueron a denunciar el historial de Porfirio Muñoz Ledo, a quien acusan de ser un acosador sexual, un violador. Y claro, esto pues entró en contraste con las escenas de simpatizantes de Porfirio. Estamos aquí sobre nada más para pedir que se respete el voto. Si alguien tiene una imputación, le acompañamos al Ministerio Público con las pruebas, con mucho gusto, somos abogados, vamos. Aquí estamos, Porfirio ganó, estamos aquí para defender el triunfo de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Somos demócratas o no somos demócratas, Mario? Aquí tienes que demostrarlo. Este partido surgió de un movimiento democrático encabezado por Porfirio Muñoz Ledo. Pues ahí tienen a las huestes que respaldan a Porfirio Muñoz Ledo, que ha insistido que él ha ganado de manera limpia las elecciones o la consulta para encabezar Morena. Este espectáculo realmente, yo de verdad, ¿y cómo le pondremos a este espectáculo? No sé, a mí realmente es tan bochornoso. Pero el propio Porfirio Muñoz Ledo, insisto, ha insistido en que él ha sido el verdadero vencedor de esta consulta. Y poco después de este acto, de este evento, el propio Porfirio compareció en una conferencia un tanto accidentada, esta famosa conferencia de prensa a través de Zoom, y compareció al lado de Ifigenia Martínez. Y ahí se le ve a Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, ya muy, ¿cómo decirlo?
muy disminuido, ya con muchos achaques, don Porfirio. A mí se me imagina como el Cid campeador, ¿no? Porfirio quiere convertirse en el Cid campeador que es capaz de ganar batallas aún después de ser declarado un cadáver político. Vamos a ver qué dijo en esta conferencia Porfirio Muñoz Ledo, insisto, en la que estuvo al lado de Ifigenia. Hoy, por una sorpresa, se tomaron la sede del partido, una sala, no sabemos si armada. Hoy estaba programado en la mañana que yo tomara posesión y rendiera protesta como presidente legítimo del partido, porque a pesar de todos los vericuetos que nos metió este tribunal judicial, que está muy corrupto, el tribunal electoral, el INE acató y nos mandó con 13 encuestadoras. El INE no supervisó las encuestas, no vigiló el procedimiento. Aquí tengo un documento estadígrafo que le mandé haciéndole 20 preguntas sobre cuestiones técnicas. No me contestaron. Dicen que tuvieron científicos de la Universidad del Poli. Hablé con el doctor de la universidad y le dejé arrancado al presidente del Poli y ellos no mandaron a nadie. Pueden ser científicos, pueden ser de la UNAM o del IPN, pero ellos los escogieron, no son representantes de la universidad. Entonces todos siguen siendo muy sospechosos. A pesar de todo eso, gané, porque gané. La primera gané 2-1 y luego por sus artes mágicas decretaba un empate. El INE, hay una falacia que cometió el director del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, dijo que estaba yo empatado, había un empate por una diferencia de 5 décimas. Es una tontería, es una mala fe. Si hay 5 décimas, ya no hay empate. Es como si gana un corredor y otro llega 1 milímetro después y dice, ganaron los dos. Pues, ¿qué pasa ahí? A los dos le dan medalla de oro o de plata. Son tonterías y de mala fe. Soy el presidente legítimo de Morena y voy a tomar posesión en pocos días en un lugar un lugar distinto, con una asistencia de mucho más militantes. Pues allá atrás, provechín. Yo les voy a avisar el día que tomo posesión. Ya tomaron la sede del partido, es un elemento físico, destruyeron la sede, vándalos pagados, y mujeres encapuchadas acusándome de tonterías. Pues tomaremos posesión en uno de los días subsiguientes, lo vamos a anunciar, hablaremos con el delegado, el alcalde de la circunscripción en que caiga este sitio, en que esté este sitio. Esta semana. Bueno, aquí está Lo que pasa es que, insisto, fue una conferencia así medio accidentada, porque se estaba... Se oye muy poco. Se oye muy poco, sí. Es que no quisimos precipitar. Oye, otro colchón, por favor. Ya está bien. Ya está mejor. Bueno, en esta rueda de prensa en la que se le ve a don Porfi tosiendo, doña Ifigenia, están preparando una horchata a don Porfirio y le dice Ifigenia, no te la tomes tan fría, Porfi, no te me vayas a enfermar más. Entonces, ¿qué quieren que les digan? Miren, yo, francamente, primero, para mí es un espectáculo vergonzoso de lo que está ocurriendo en Morena. Y yo creo que ver a Porfirio en este estado, con todo respeto, don Porfirio, yo lo veo ya usted muy decrépito. Yo tengo por usted, lo recuerdo, con mucho respeto, porque usted realmente ha sido uno de los parlamentarios mexicanos más cultos, más ilustrados.
prácticamente usted forma ya parte de la historia de la política mexicana para bien o para mal, pero yo creo que esta necedad suya de convertirse en líder de Morena cuando usted ya no las tiene todas consigo, cuando Morena necesita sangre nueva, necesita bríos nuevos, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que es un ejercicio un tanto, y se lo digo con el afecto y respeto que me merece, don Porfi, porque usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo que nos hemos conocido. E insisto, a mí me da un poco de tristeza verlo a usted ya disminuido, no de sus facultades mentales, eso no me atrevería a decir, pero disminuido físicamente, y lo que necesita Morena en este tiempo, en este momento, es de sangre nueva, de nuevos bríos, de un dirigente que sepa llevar a ese movimiento a una nueva fase. Y por cierto, la analogía que usted escogió de que esto es como cuando dos atletas cruzan la meta en la famosa carrera de los 100 metros, pues permítame, aquí no es la carrera de la tortuga contra la liebre, ¿no? Aquí es una carrera en la que técnicamente sí que hubo un empate técnico. Ya el INE acaba de confirmar que se apresta para organizar una tercera encuesta. Así es que yo creo, don Porfirio, que tendría usted que serenarse porque, y no lo digo en beneficio de Morena, porque Morena no se merece esto. Morena es una organización política que se merece más unidad porque son tantos los enemigos que la rodean, son tantos los francotiradores que apuntan hasta este movimiento que francamente yo creo que usted le está haciendo un flaco favor a Morena en momentos en que más unidad se requiere de ese partido porque se está enfrentando una crisis como nunca se había visto. Bien es cierto que es muy saludable que los partidos políticos diriman sus disputas, pero dentro de los márgenes, dentro del marco establecido. Pero insisto, para mí el gran problema que tiene usted es el lastre que viene cargando desde hace mucho tiempo. Yo creo que ha llegado el momento, uno tiene que saber retirarse a tiempo de la política, porque yo creo, insisto, que Morena está apenas empezando un movimiento, una gesta que no sabemos hacia dónde nos va a dirigir, pero que requiere de juventud, requiere de imaginación, requiere de la participación de muchas gentes, pero si vamos a refunfuñar por un liderazgo y que a lo mejor después resulta que no es reconocido por todos, en fin, yo creo que tendría usted que meditar muy mucho esta actitud suya. Y mire, si después de la tercera encuesta usted sale ganador, mire, chitón perrito, no cuestionaré nada, pero por cuestionar por 2 votos, que en términos porcentuales equivale prácticamente a un empate técnico, pues porque es lo que ha aclarado el Instituto Nacional Electoral, del que por cierto también hay que decir, el Instituto Nacional Electoral es el problema que también viene cargando el Instituto Nacional Electoral, la institución que no goza de mucha credibilidad. Entonces hay que ser más inteligente, don Porfirio, salir de este escollo con la dignidad y sobre todo garantizando el futuro de una organización como Morena, que hoy más que nunca necesita de un proceso de cierre de filas y reorganización. Bueno, y sin más, vamos a saludar a nuestros queridos amigos que ya están aquí con nosotros. Querida Hildy. Sí, están con nosotros Carolina B. Hola Carolina, María Zambrano. ¿Qué tal María Zambrano? Magdalena García, buenas tardes. Pachi Pachi, buenos días. Panfizab, hola Panfizab. Magdalena García, peleando por el botín político y económico, dice, pues sí, eso parece. Panfizab, Irma Techi, hola a todos, aquí enterándome
que el movimiento democrático de Morena fue encabezado por Porfi. AMLO valía gorro entonces. Ricardo Alfonso, quieren ser como Fidel Velázquez. Ana Lozano, ¿qué tal? Ana nos saluda a todos. Holly Mese saluda a don Rubén y a Pastor Delgado y a todas las personas del chat. Creo que se equivocó de chat. María Zambrano dice, es como don Teofilito, después de fumar marihuana, logró que se le pierda el respeto. Pues sí. Ricardo Salinas dice, Rubén y Pastor, anda errado, dice. Quetzo, saludos Gildi Jaime, ¿qué tal a todos, compañeros del chat? Sildromo nos saluda a todos. Y Colin Mese, dice, saludé a Lengua, están viendo su programa, lo siento. Manuel Casas, hola Lourdes, Jaime y todos los que están en el chat, bonita tarde. Jaime Oro, Carmen Oro, hola Manuel, y Holly Mese dice saludos afectuosos Gildi Jaime y a las personas del chat. Carolina nos dice, Porfirio Muñoz Ledo, Citlal, Evat, Reshemba buscan controlar Morena, son la nomenclatura con K. Manuel Casas, esos de Morena parecen como cuando hay buffet y pelean por los tacos. Alberto Beto dice el berrinche de Porfirio. Jolly Mese, Ricardo, sí me equivoqué, gracias por avisarme. Carmen Oro, hola Jolly Mese. Yo, Soli Miranda dice, yo también ya lo veo, que ya mejore, debe de descansar. No sé. Manuel Casas, hola Carmen Oro. Bueno, estoy saludando a Carmen. Carolina B, disminuido en lo físico y en la dignidad. Pues sí. Arely Díaz, tal como lo dijo el presidente, mucho pueblo para tan poco dirigente. Alberto Beto dice que le dice a Carolina que Batres no le cae mal. Jolín Mese, hola Carmen. Sergio dice como en el box, Sergio Flores dice como en el box, hay que retirarse a tiempo. Jolimese dice, don Porfirio ¿tiene? Teme envejecer, se cree joven por siempre. Irma Techi, yo, si este hombre dirige el partido, no votaré por Morena. Lo veo clarísimo. Elizabeth Olmedo, buenas tardes a todos. Aida Lezama dice, buenas tardes a todos. En mi opinión, creo que el señor Muñoz Ledo podría continuar en activo como asesor dentro del partido, si es que continúa su labor política. Sergio Flores, ese Mario Delgado está muy ojón. Carmen Oro dice, yo milito en Morena desde hace 5 años. Ya no participo en nada, pero todos los que conozco, que son muchos, sí apoyan a Porfirio porque no quieren a los que llegaron después. Serán como Mario, Gibran, etc. Adriana Salazar dice saludos a todos. Y Teresita Sandol también nos saluda a todos y buenas tardes. Pues aquí tenemos el cartón del gran Patricio Morena, la esperanza de México, y en distintos leyendas diciendo alto en conflictos internos, exceso de intereses personales y de grupo, exceso de oportunismo y arribismo, exceso de alianzas con partidos infames, alto en caudillismo, pragmatismo y sectarismo, alto en perredistas, priistas y similares. Este cartón de Patricio para mí resume mucha de la raíz del problema que viene cargando Morena, que viene arrastrando, porque efectivamente yo creo que en el proceso para auparse y ganar las elecciones presidenciales, el presidente creo que pecó de ingenuo al creer que en este carro lleno de alianzas, los oportunistas se iban a reconvertir, los sectaristas también se iban a reconvertir, los arribistas, pero los que tienen aspiraciones caudillistas también se iban todos a convertir por el bien de la coalición, pero pues no es así. La naturaleza humana es canija y todos sabemos qué ha pasado, por ejemplo, qué ha pasado con Lili Telles, ¿no? Que se encaramó al poder pues, desde la plataforma de Morena y después claudicó, se pasó al PAN, y en fin, es el precio a pagar por este tipo de coaliciones contra natura que arriban al poder y cuando están en el poder pues piden, oye, pues ¿qué hay de lo mío? ¿No? ¿Qué hay de lo mío? Y Porfirio
pues igual, ¿no? Porfirio, que es un hombre, es un, es un tipo que ha habitado, que ha formado parte de todas las tribus habidas y por haber en la política, ¿no? Ha sido priista, ha sido perredista, en fin, Porfirio Muñoz Ledo es un sobreviviente de la lucha política en México. Y cuando no está cuando no está en la escaramuza, en la refriega política, Porfirio se deprime. Yo me acuerdo que ¿se acuerdan cuando designaron el gobierno de Vicente Fox, lo designó como embajador de México en Bruselas? No, hombre. Porfirio se daba unas deprimidas. Y pues ya saben qué pasa cuando Porfi le agarra la depresión, ¿no? Y me acuerdo que la pasó mal ahí arrinconado en Bruselas como embajador, a donde por cierto han ido a parar otros insignes políticos mexicanos como Gonzalo N. Santos. Yo no sé si ustedes sepan que Gonzalo N. Santos fue embajador de México en Bruselas. El que fue autor de esa famosa frase de la moral es ese árbol que da moras. Gonzalo N. Santos fue embajador de México en Bruselas, y lo mismo Porfirio Muñoz Ledo. Y cuando estaba en Bruselas estaba deprimidísimo porque ya quería regresar a la política, porque si lo sacan de la política, pero insisto, Porfirio Muñoz Ledo quiere convertirse como el mío Cid, ¿no? Seguir ahí batallando, a pesar de que ya no pueda montarse en su cuaco, seguir batallando, librando batallas, en fin. Pues vamos a ver si a la tercera va la vencida, don Porfi. Vamos a ver. Yo, en cualquier caso, insisto, yo creo que en política hay que saber retirarse a tiempo, y yo creo que llegó el momento, don Porfirio. Como decía alguno de los que nos siguen, tanto partido, tanto movimiento para tan poca estatura política, ¿no? Y yo creo que esta mañana, cuando le preguntaron al presidente que qué opinaba de lo que estaba ocurriendo en Morena, ¿no notaron ustedes el fastidio? El presidente está harto de la situación que se está viviendo en Morena. Está harto, lo tiene podrido lo que está viendo que está ocurriendo en Morena, con acusaciones, con jaloneos de que Porfirio es un violador y que Porfirio es un acosador y que Porfirio dice, no, pues yo como los atletas de élite gané por unas décimas y por tanto mi triunfo es legítimo. En fin, dice Manuel Casas, a veces es muy tedioso ver estas peleas por un hueso, pero si lo vemos del lado positivo, ahí están por los cuales no se debe elegir, su ambición les gana, efectivamente. Salinas, sígueme siendo la cuna, dice Jorgimes. Teresita Sandol, en todo esto del partido de Morena, para descarrilar al partido, ¿qué es en su mayoría en el Senado? No, pues tienen mayoría se supone que ganaron la mayoría, porque acuérdense que tuvieron una alianza con el Partido del Trabajo. Antonieta Carlos, saludos, llegó tarde, qué bueno verlos. Carmen Ora, Porfirio lo apoyó la militancia en la encuesta porque Berta Luján y Ramírez Cuellar, entre otros, lo apoyaron. Berta Luján tiene mucho peso con las bases y los fundadores. Pero fíjense que yo creo que, insisto, y esto se lo digo con todo respeto, don Porfirio, ya llegó el momento. Yo no se lo voy a decir, ¿quién coño yo soy para decirle a usted cuándo se tiene que retirar? ¿No? Pero simple y sencillamente hago una observación que yo creo que cuando uno ya no las tiene todas consigo, don Porfirio, usted está delicado de salud. Y yo no me imagino, no creo que usted tenga la fuerza, la fortaleza y la salud para lidiar con la transformación de un partido en el que van a seguir habiendo tremendas broncas. ¿Por qué? Porque está lleno de ambiciosos, codiciosos, oportunistas, chaqueteros, ¿no? Entonces, ya me imagino, va a ser usted como el abuelito al que le dejan encargado todos los nietos, y cuando regresan los padres, los nietos ya hicieron un desmadre en la casa porque el abuelito fue incapaz de poner a todos en orden. Dicho esto, insisto, don Porfi, con todo el respeto y el afecto que le tengo. Respeto por el tiempo que nos conocemos
y respeto por la trayectoria que usted tiene en la política mexicana. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Vamos a ver en qué termina esta trifulca. Ya el Instituto Nacional Electoral ha dicho que van a hacer esta tercera encuesta. Ya están, de hecho, formulando, ¿no, Gildi? La pregunta, ¿no? Están trabajando sobre la pregunta que se va a hacer. Sí, me parece que van a preguntar, o más o menos es la idea, preguntar, ¿a usted le parece mejor que sea Mario Delgado o le parece mejor que sea Muñoz Ledo? Entonces la gente va a tener que decir cuál es la persona que Así les es. parece mejor para estar al frente de Morena. Me parece que van a hacer unas preguntas previas, según indicaba el INE, porque se necesita hacer unas preguntas de control. Exacto. Pero esa va a ser la pregunta clave. Así Eso es lo que nos comentan. Pues ojalá que esto se resuelva lo más pronto posible, porque... Sí, incluso el INE en el Twitter del INE, que fue también retuiteado por Lorenzo Córdoba, dice, hay un tuit que dice, sobre los comentarios del ciudadano Porfirio Muñoz Ledo acerca de los resultados de la encuesta abierta realizada por el INE México para la renovación de la dirigencia de Morena por mandato del tribunal, informa el instituto aclara los lineamientos aprobados el 31 de agosto por el Consejo General y que se pueden consultar en INE.mx, contaron con el visto bueno de las y los participantes que se inscribieron en el proceso. Estos lineamientos, al igual que la convocatoria aprobada el 4 de septiembre, consideraban la posibilidad de un empate por el traslape de intervalos, con lo cual se llevaría a cabo una nueva encuesta para determinar al ganador. El grupo de expertos conformados por las casas encuestadoras y académicos de la UNAM dieron una explicación pública de los resultados de la encuesta abierta, los cuales también se pueden consultar en el INE.mx. Y entonces dice la 22ª sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos también intervino en esto y fueron los que definieron que había habido un empate y se tenía que volver a hacer la encuesta. Entonces me parece que el INE está sustentando todo en los acuerdos a los que llegaron con en este caso, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Sí. Bueno, habría que decir, yo creo que habría que puntualizar algo con un ánimo constructivo, porque generalmente cuando ocurren este tipo de eventos en la política, uno como informador o como periodista suele darle esta impronta tremendista, ¿no? No, Morena se está desmoronando, Morena está colapsando las ambiciones. Bueno, esa es evidentemente la narrativa en la que estamos ahorita mismo en este momento. Bueno, pero acuérdense que todos estos procesos tienen un carácter histórico. Y no hay que olvidarse que Morena es una fuerza, es un movimiento que apenas nació, está en los pañales. Y es evidente que, claro, al ser un movimiento que ha reunido distintas fuerzas, opositores, extraños compañeros de viaje, ¿no? Que hacía Lili Telles, por ejemplo, en Morena, que hacían el propio Porfirio Muñoz Ledo, pero hay que verlo con perspectiva, ¿no? En toda organización política viene en este proceso de reacomodos, y claro, en el proceso de reacomodos se decide si esta fuerza política tiene futuro o no, o se ve atrapada en sus propias contradicciones. Hay que verlo. Es necesario, era de esperar que una fuerza política como Morena no fuera una organización política que al estar tan llena de contradicciones pudiera solucionarlas de la noche a la mañana. Y una de las primeras evidencias de esto es la disputa por el control, por liderazgo de esta fuerza política que hoy enfrenta a Mario Delgado y a Porfirio Muñoz Ledo.
Carmen Oro, así es, Jaime, no creo que se desmorone, se va a reestructurar, sí. Y hay que verlo con este ojo, ¿no? Con perspectiva, ¿no? Que es penoso, que es exacto, mientras el presidente siga en el partido, la mayoría de la gente va a apoyar. Porque además hay otra gente al interior de Morena que desde mi punto de vista vale mucho la pena. Vale mucho la pena y no hay que olvidarse que estos procesos son de largo aliento, así es que no hay que tomárselo a la tremenda, ¿eh? Hay que verlo con perspectiva. Bueno, y después de este tema, vamos a un tema del que nos enteramos durante el fin de semana y que francamente a mí en lo personal sí me indigna, sí me cabrea mucho. Y se trata del robo del medicamento que iba para niños que están recibiendo tratamiento con cáncer. Este fin de semana nos enteramos que se produjo un robo en una de las almacenes y es lamentable. Quienes hayan sido, y ojalá que los detengan pronto, pero quienes hayan sido son unos criminales, porque ¿cómo es posible que te robes tú el medicamento que necesitan hoy miles de niños en todo el país? Y claro, los dedos empezaron a apuntar hacia distintos sospechosos, principalmente a quienes han estado jodiendo la marrana en el sentido de que este gobierno ha sido capaz de proporcionar el medicamento, porque ha sido uno de los estandartes en la lucha de la oposición. Y vamos a ver la manera en que como respondió el presidente esta mañana, cuando le preguntaron justamente que qué le parecía lo del robo de estos medicamentos, que desde mi punto de vista es deleznable. Vamos a escuchar la respuesta del presidente. Lamentablemente se llevó a cabo ese robo, ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria, pero sí se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó pues trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro y nos roban una bodega de estos medicamentos. Entonces se está haciendo la investigación, no puedo hablar más sobre el tema por cuestiones de el sigilo que se requiere y decirle a los padres de las niñas, de los niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales, que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema, y no es así. No dudo que estén molestos los que antes distribuían estos medicamentos, que por cierto no los distribuían bien, no había abasto y en algunos casos hasta los adulteraban, porque todo era negocio, todo era corrupción. Entonces, estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción, así como enfrentamos la resistencia por los que se roban las gasolinas
por el huachicol. Así también se robaban el dinero de las medicinas. Bueno, lo de los fideicomisos. Pues ahí tenemos cómo responde esta pregunta el presidente de qué va a pasar con esta investigación de quién se robó estos medicamentos, y acto seguido habló del tema de los fideicomisos, que como saben el presidente ya anunció que en cuanto tenga más información va a informar para ver quiénes realmente eran los grandes beneficiarios de estos fideicomisos. Pero a mí quiero centrarme en el tema del medicamento que ha sido robado, porque ya se podrán imaginar esto, el impacto que puede tener en los padres de miles de niños que necesitan este medicamento. Se los digo porque nosotros fuimos padres que tuvimos también algún problema con nuestros niños y sabemos lo desesperante, realmente lo desesperante que es estar en esta situación de zozobra, de desesperación y yo creo que esto que ha ocurrido no tiene nombre, de verdad, no tiene nombre. Y espero que atrapen a estos delincuentes y que les den la pena que se merecen, porque no tiene nombre, de verdad, no tiene nombre robar medicamento que es vital, que cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero. Cada dosis que se aplica de quimio es carísima, carísima. Y hay mucha gente que no tiene recursos, no tiene para dónde mirar, no tiene para dónde pedir. Y el único que puede suministrarle ese tipo de medicamento es el Estado. Son las instituciones de salud del Estado. Así es que, de verdad, esperemos. El presidente no quiso dar información adicional por obvias razones, pero espero que caigan los delincuentes, porque de verdad no merecen, miles de niños enfermos, no merecen esto. Sí, yo creo que ahí sí valdría conocer qué es lo que pasa, ¿no? Porque si bien es cierto que se ha hablado de este robo de medicamentos y que el presidente dice que está muy raro, sí hay que considerar varias cosas. El primero es que, bueno, sabemos que los medicamentos se compraron en Argentina, porque aquí en México no había quien hiciera las fórmulas o algo así. Entonces se compraron en Argentina. Entonces aquí estaban bajo vigilancia de un laboratorio, ¿no? De la empresa Novak Infancia Sociedad Anónima DCB, y eran en total 37.956 piezas las que fueron sustraídas. Y mucha gente se preguntaba, ¿y qué estaban ahí? Si eran del sector público, etcétera, etcétera. Bueno, estaban ahí porque son medicamentos que estos medicamentos son de lo más nuevo que hay y todavía necesitan estar resguardados en cámaras frigoríficas especiales porque necesitan tener ciertas temperaturas y no pueden estar, digamos, este montón de medicamentos todos en una clínica o algo así, sino que se tienen que ir enviando por números de dosis a los hospitales. Entonces estaban en ese laboratorio Novak Infancia Sociedad Anónima DCB. ¿Quién sabía de esto? Pues quienes fabrican los medicamentos y saben cómo se tiene que custodiar y todo lo demás, pues lo saben. Entonces, la cuestión es que tenemos que enterarnos con mucha claridad, porque yo creo que esto tendría que verlo incluso la Fiscalía General de la República, porque es un robo al erario. Son medicamentos que había comprado el Estado para dar atención a los hospitales públicos. Entonces, bueno, pues eso sí hay que saberlo. Y
La información, esta que les estoy comentando, fue confirmada por la reguladora acá, la empresa reguladora a cargo de José Alonso Novelo Baeza, y la dio a conocer la periodista Francisca Vega. Y la dio a conocer y ahí se enteraron, se enteraron muchos de nosotros nos enteramos a través de esa información y los padres de familia fueron enterados por la propia Secretaría de Salud, los padres de los niños con cáncer. Así es. Entonces, ¿por qué básicamente? ¿Por qué les avisaron? Bueno, pues básicamente, primero que nada, porque esos medicamentos, quien los robó, los puede querer vender. Pero evidentemente quien los quiera vender, si no tiene esa gran capacidad de refrigeración de todos esos medicamentos, los va a vender ya inservibles. Porque eso requiere pues mucha precaución. Mucha precaución y un protocolo para no romper la cadena de frío muy estricto. Entonces, ¿para quién los quiere robar? Pues alguien que los quiere vender. Efectivamente. Y si no los quiere vender, es alguien que quiere hacer daño. Y daño muy grave, ¿no? Porque no es solo al gobierno, sino también a los niños enfermos. Entonces, pues sí, causa mucha preocupación que esté sucediendo algo así tan tremendo. Sobre todo porque son unos medicamentos que se necesitan y que han dado mucho que hablar, porque si ustedes se dan cuenta, dicen, no, es que los niños con cáncer están abandonados y tal, pero la verdad es que tanto el Seguro Social como la Secretaría de Salud han estado muy cerca de los padres con niños con cáncer. Entonces, de lo que se trata, no es que los niños se hayan quedado a estas alturas no tuvieran medicamento, sino que lo que querían los padres de niños con cáncer es que se programara la atención a los niños con más certeza y que no se rompieran los protocolos de la aplicación del medicamento, porque a veces se retardaban, que no sé, 3 días, 5 días, 4 días, no sé. Entonces, todo eso ya se estaba afinando muy bien para que no volvieran a pasar ese tipo de cosas. Los niños estaban siendo atendidos, pero ahora lo que necesitamos conocer es si se va a... Yo supongo que todos estos medicamentos han de estar asegurados, no pueden estar así nada más. Entonces, yo supongo que debe haber un seguro y también que debe de hacerse una compra lo más rápido posible. Esperemos a saber con más cosas. Y además tampoco está claro si dentro de lo que hay para el día a día, los medicamentos para niños con cáncer, si estén efectivamente algunas dosis en hospitales. Ok. Muy buenas tardes, don Philip de Baker, desde Bélgica, doña Mercedes Morales, desde Houston. Don Lalo Ríos dice, ¿el robo no será un acto planeado por los que han perdido jugosos negocios? Pues yo creo que todas las hipótesis están sobre la mesa, querido Lalo. Magdalena García, en el sector salud hay gente infiltrada que tiene que ver con administraciones pasadas, ahora antagónicas de las 4T. Adriana Soriano, puedo creer que hoy ya no roban para ganar algo, sino para dañar, poner piedras en el camino del cambio de gobierno. Amelia Celas, muy buenas tardes, querida Amelia. Verónica Priego, buenas tardes. Federico Mora, querido Federico, buenas tardes. El Mateishi, o alguien quiere desestabilizar, y yo creo que es más esto, porque no se había dado algo así antes, y esos de Fren y compañía pueden pagar por algo así. Es que, insisto, todas las hipótesis, todas las posibilidades están abiertas, pero sea cual sea el motivo, es inhumano, es cruel, de verdad es execrable por donde se le mire. Bueno, y ¿se acuerdan que pues estamos hoy en el 12 de octubre, y esta mañana le preguntaron al presidente que qué le parecía sobre que se había retirado la estatua de Colón el fin de semana y que se había retirado la estatua para darle mantenimiento, de acuerdo con Claudia Sheinbaum. Y le preguntaron al presidente, pues, ¿qué opinaba? Dice, bueno, pues yo la información que tengo es que efectivamente bajaron la estatua para restaurarla,
Y otra cosa es que esto haya coincidido con la fecha de hoy, ¿no? Pero dice que no debe prestarse para malos entendidos. En cualquier caso, se retiró la estatua y con este video vamos a entrar al debate, o mejor dicho, al tema de por qué sigue desatando tantas pasiones el 12 de octubre. Tal día como hoy, de 1492, Cristóbal Colón desembarcó con sus hombres en América. 528 años después, su estatua ha sido retirada de la principal avenida de Ciudad de México para evitar que los manifestantes la echaran abajo con motivo del Día de la Hispanidad. Según el gobierno capitalino, la estatua ha sido retirada para restaurarla, sin mencionar que para este lunes estaba convocada una marcha con el lema "Lo vamos a derribar". No estoy de acuerdo en tener ese tipo de monumentos en la calle porque pienso que representan represión o también un tipo de represión que hubo en esa época. Entonces, para mí debería de haber otro tipo de monumentos que incentiven otro tipo de pensamiento. Opino que no deberíamos de reconocer ese tipo de acciones y negar parte de la historia, lo que nos ha forjado, sin darle un atributo de valor, sea bueno o malo. La estatua fue retirada el mismo día que la esposa del presidente López Obrador entregó al Papa Francisco en el Vaticano una carta en la que insta a la Iglesia Católica a pedir perdón por la conquista. Diversos colectivos impulsan una petición que exige que se retiren de México todos los monumentos similares. Pues ahí tienen. Esta es una notita de Euronews. Y pues el show está servido. El show está servido. Esto cada 12 de octubre da mucho que hablar. Y ustedes que saben que cada 12 de octubre, pues en España, sobre todo en Madrid, se celebra este de octubre como el Día de la Hispanidad. Es cuando se recuerda la conquista. Pero cada quien... El descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Y cada quien, por ejemplo, los italianos, porque Cristóbal Colón era italiano, entonces los italianos dicen en Estados Unidos, no pueden derribar la estatua de Cristóbal Colón porque es un personaje central para entender nuestra historia. Y los italianos se toman muy a pecho cuando alguien se mete con la estatua de Cristóbal Colón. Pero y en España pues dicen, no, pues es un símbolo de que España, que estuvo patrocinando a Cristóbal Colón, pues tenemos que cacarear el huevo porque nosotros fuimos, al final de cuentas, quienes estuvimos detrás de ese descubrimiento. Y así se celebra, así se celebró hoy, se conmemoró hoy, este 12 de octubre, en la Plaza Colón, precisamente en Madrid, ahí en la Avenida de la Castellana, Paseo de la Castellana, perdón. Es así como se conmemora cada año, izando la bandera de España y con un desfile militar, y se le conoce como el Día de la Hispanidad, ¿no? Se recuerda la memoria de Cristóbal Colón y se recuerda pues a todos aquellos que participaron en la conquista de América y de México en particular. Así es que este es un día de orgullo en España y de afrenta hacia el otro lado, por razones obvias. Yo les he dicho que yo fui corresponsal durante 15 años casi. En Madrid fuimos corresponsales en Madrid. Y cada año, de verdad, era, en serio, era ver esta celebración y este festejo. Y cuántas veces nos vimos en medio de trifulcas retóricas por nuestros amigos españoles, porque decían, no, gracias a nosotros los descubrimos. Digo, ustedes no descubrieron nada. O sea, todo eso, a ver, existíamos antes, no necesitábamos que ustedes nos descubrieran. Y de ahí vino esta eterna confrontación que sigue hasta la fecha de si fue un descubrimiento o es un encuentro entre dos mundos. Yo creo que es más, está más apegado a la realidad el encuentro entre dos mundos, pero miren por dónde hay gente que sostiene, para empezar,
que no fueron los españoles. No fueron los españoles. Y uno de los personajes que han insistido en este tema es la llamada Condesa Roja. La condesa se llama Álvarez de Toledo. Es una mujer, a ver si encuentro aquí. Ella escribió, a ver, ella se llama, no, ella escribió un libro muy sugestivo, Se llama Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Así es. Le decían, en España se le conocía como la Duquesa Roja. Y en este libro... y debido a sus ideas democráticas y a exacto, su oposición al franquismo. exacto. Por eso se le decía la Duquesa Roja. Pero tengan en cuenta una cosa, ella es duquesa de Medina Sidonia y la duquesa Luisa Isabel Álvarez de Toledo, no hay que perder de vista que ella tenía uno de los archivos más grandes que se conservaban, ahora lo conserva la familia, de lo que fueron el intercambio de notas y correspondencia. Y ella a partir de eso escribe un libro que se llama No fuimos nosotros. Insisto, es un libro muy interesante, muy provocador, en el que sostiene que no fueron los españoles, sino que fueron los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, bueno, y como se podrán imaginar, esta duquesa, la Duquesa Roja, pues fue increpada, se le dijo de todo, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que nosotros no fuimos? Y efectivamente hay mucha información. A ver un momentito. ¿Sí? Bueno, ella tuvo toda esa información pues porque se le heredaron, pero además tiene varias obras historiográficas y todas muchas de ellas en torno a esa época en que se encontraron con América. Y básicamente esta obra de No fuimos nosotros habla sobre el tráfico transoceánico precolombino a la conquista y colonización de América. Entonces ella dice que de acuerdo con los acervos que tiene, fueron primero los que cruzaron el Atlántico los árabes, porque ellos eran los que tenían la técnica y la ciencia con la que podían establecer cartas de navegación, que no tenían todavía ni los portugueses, ni los españoles, ni los italianos. También está otra versión. Miren, estos son los archivos de la duquesa de Medina y Sidonia, y gracias a estos archivos, es impresionante, ella los estudió todos, los estudió a fondo, y ella insiste, ¿verdad?, que fueron los musulmanes, los árabes. ¿Por qué? Porque tenían más desarrollada la industria naviera, la industria naval. Y este es el archivo del Palacio de los Medina Sidonia, de donde ella descubre y expone en este libro de No fuimos nosotros que no habrían sido los primeros los españoles. Pero, ojo, no solo es la única tesis que habla de que no fueron los españoles los primeros, ¿no? Porque hay múltiples teorías que hablan de que España, o los españoles, o en este caso Cristóbal Colón, financiado por la corona española, habría sido el que descubrió América. Entonces, es muy interesante visitar este tipo de documentales y de documentos. Y les digo, yo tuve la oportunidad de conocer a la duquesa de Medina Sidonia, la Duquesa Roja, la tuve oportunidad de conocer, la entrevisté, y me regaló de hecho un libro, el libro de No fuimos nosotros. Es una tesis bastante interesante, muy provocadora,
Pero, insisto, no es la única tesis, ¿no? Hay quien sostiene incluso que no fueron los árabes, sino que fueron los chinos, ¿eh? Fueron los chinos los que... ¿tú tienes de esto algo de los chinos? Sí, bueno, se supone que pudieron haber descubierto América 7 décadas antes de que llegara Colón, de acuerdo con China, documentos. en los siglos también. XIV. De acuerdo también con documentos que dicen que los chinos tenían una gran flota y tenían naves mucho mejor habilitadas y mucho mejor técnica de navegación que lo que podían tener los europeos, porque eran barcos muy grandes que podían atravesar sin mayor problema el Océano Pacífico, porque entonces incluso parece ser que los chinos llegaron hasta el Cabo de Buena Esperanza, o sea, rodearon el América hasta el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, habría que ver eso. Hay mucho que decir. Lo interesante de esto es que los chinos no han hecho una gran... nunca han reivindicado de manera tan propagandística este hallazgo histórico. Dice, por ejemplo, hace casi 2 décadas se extendió la historia alternativa del descubrimiento de América. En oposición al consenso historiográfico, esta historia dice que flotas encabezadas por 2 almirantes chinos, Xu Man y Hong Bao, habían navegado desde África hasta la desembocadura del río Orinoco, en la actual Venezuela, y que luego habían bajado por toda la costa del continente hasta el estrecho de Magallanes en 1421, es decir, 71 años antes que los españoles. Y luego, por ejemplo, en el siglo XV, China estaba tecnológicamente más avanzada que Europa. Y estos almirantes habían sido entrenados y dirigidos por el gran navegante chino de la época, el eunuco musulmán Shen He. Y ahora estas figuras históricas están siendo evocadas por la alta cúpula del gobierno chino para reafirmar los reclamos globales de la potencia asiática. La tesis del descubrimiento chino, cuyas versiones existían antes, se hizo famosa a través de 2 bestsellers escritos por el excomandante de la Armada Británica, Gavin Menzies, a principios de la década de 2000. Y su libro se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo. ¿Y quién descubrió América? La historia oculta de la ocupación de las Américas, que también escribió este historiador. A pesar de que las tesis han sido frecuentemente criticadas por historiadores por el tratamiento poco ortodoxo de la evidencia histórica, la discusión permanece abierta entre expertos de todo el mundo. Algunos de ellos afirman que aunque los chinos de hecho no navegaron por la costa americana antes de Colón, es posible decir que tenían todos los medios para hacerlo. Tecnológicamente hablando, China estaba en condiciones de llegar a América u otras tierras y ni siquiera podemos descartar que esto haya sucedido, explica Rita Feodrip, investigadora de la Escuela de Guerra Naval especializada en la Marina de Chile. Les estoy leyendo algunos párrafos de un artículo que se llama 12 de octubre, cómo China pudo haber descubierto América 7 décadas antes de la llegada de Colón, de Vinicius Méndez, para la BBC Brasil. Pues, insisto, hay muchas teorías, algunas de ellas muy plausibles. Por ejemplo, el tema de los vikingos, ¿no? Que también se sabe que hubo vikingos que pudieron cruzar. Ahí dicen que sí se pudo, que no pudieron cruzar el estrecho de Bering. Está el tema de los chinos, está el tema de los árabes. Y miren, ¿qué quieren que les diga? Yo, las veces que yo bajé mucho a Oriente Medio, las veces que yo he estado, por ejemplo, en Bagdad o en Damasco o en Jordania, cuando uno se mete, incluso en Líbano, cuando uno se mete en los mercados, ¿no? Por ejemplo, en Damasco, yo me acuerdo que llegué a un mercado del centro de Damasco y me quedé impactado, porque hagan de cuenta que están ustedes en un mercado mexicano.
las mujeres, los hombres tienen unos rasgos tan parecidos a los nuestros, la cultura, todo. Hay muchas cosas que coinciden. Dice uno, ¿no habrán sido estos los que nos heredaron todas estas tradiciones? Así es que Pero se han hecho ya muchos análisis de Sí. ADN y Exacto. parece que no hay tal, pero No, pero hay algunos análisis descabellados que sugieren que incluso quienes vinieron antes fueron los egipcios y que ellos fueron quienes construyeron las pirámides. bueno, eso yo no lo creo. Entonces, bueno, incluso quienes sugieren que fueron los extraterrestres. No, bueno. Y entonces uno dice, bueno, por Dios, ¿no? O sea, todo el mundo está empeñado en que nos descubrió, ¿no? Y, Bueno, lo que queda claro es que puede haber habido otras flotas, otros navegantes que llegaron hasta América, a lo mejor al norte, al centro, al sur, no lo sabemos con claridad. Son tesis, son hipótesis que habría que presentar con más claridad cuáles son esos hallazgos que den pie a estas historias. Pero lo que sí es cierto es que la conquista la hizo España. La conquista la hizo España porque España era la potencia mundial en Europa en el año de 1492, cuando se supone que Cristóbal Colón llegó a las islas. Pero bueno, quienes llegaron a México fueron españoles, fueron los que entraron y conquistaron. Ahora, hay una cosa que a mí me impresiona mucho, porque cuando se celebraron los 500 años de la conquista por Hernán Cortés, ya no estamos hablando de Cristóbal Colón, estamos hablando de Hernán Cortés. Y cuando hablamos de Hernán Cortés, pues fue quien llegó hasta Tenochtitlan y quien hizo la guerra de conquista, pero y luego pues el proceso de colonización y todo lo demás. Creo que son varias fases y varias cosas. Con la fecha de los 500 años, pues parece que habían quedado más o menos arregladas las cosas, ¿no? Evitar ese de la conquista, evitar el descubrimiento, o sea, esas palabras que parecen muy crudas y crueles. Y se había quedado entonces en que era un encuentro de dos mundos. ¿Por qué? Y hay que acordarnos un poco de esa evolución. Es decir, cuando los españoles estaban a punto de celebrar los 500 años de la llegada a América, lo estaban organizando con gran pompa y circunstancia. Incluso tenían la exposición universal, esta exposición que antes se hacía cada 8 años, me parece, exposición universal, y tenían las Olimpiadas de 1992. Entonces eran unos faustos impresionantes. Iba a celebrar eso, la llegada de los españoles al continente. Pero entonces ya había una gran ebullición por parte de los pueblos y de las comunidades aborígenes, ¿o cómo? No, originarias. Perdón, no vuelvo a decir eso, eran originarios. Los pueblos originarios estaban ya en ebullición en toda América, no solamente en México, en toda América, desde el norte hasta el sur. Ya habían empezado a tomar por sí mismos esa necesidad de hacer valer sus pueblos, de hacer valer sus lenguajes, de hacer valer sus costumbres y de recordarle a todo el mundo que seguían aquí y que a pesar de todo, seguían aquí. Entonces, pues esto fue algo bastante revolucionario para el año de 1992, que incluso echó para atrás las propuestas de esos festejos de España y se acabó por consensuar que sí, que es verdad, que los pueblos originarios, todo lo demás, y se dijo que era el encuentro de dos mundos.
Entonces tal parecía que para 1992 ya más o menos se había tratado de equilibrar quién era quién y qué tanto beneficio y qué tanto maleficio habían causado esta guerra de conquista y luego la colonización. Parecía que ya había esa sensación de que estamos más o menos bien, pero se echa uno un poco la vista atrás en estos últimos 2-3 años y vemos que hay una especie de crecimiento de esa idea por parte de algunos historiadores y de algunos opinadores españoles que dicen que nosotros manejamos la leyenda negra y que ni fueron tan malos, ni fueron tan sanguinarios, ni fueron tan lo que sea. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, vinieron a liberar a los pueblos americanos, a los pueblos originarios, de la sanguinolenta cultura mexica que tenía dominados a todos los pueblos de esta área, ¿no? Porque vinieron a liberarlos. O sea, Hernán Cortés lo que hizo fue juntar a todos esos pueblos que estaban muy enojados porque los tenían, pagaban tributo, tomaban a sus hombres como a los que iban a matar en la pirámide para sacarles el corazón y dárselo a Huitzilopochtli. Entonces, que eran unas culturas sumamente salvajes y que se comían a los restos de los sacrificados. Entonces, que eso les llevó a terror a los españoles, que decían cómo era posible que fueran tan salvajes y que trataran de esa manera a los pueblos que les rendían tributo. Entonces ahora salen con que, bueno, ellos vinieron y liberaron a esos pobres pueblos que estaban sometidos por una cultura tan sangrienta como la azteca. Entonces yo, la verdad digo, parece que esto se está convirtiendo en un nacionalismo a ultranza. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que si bien es cierto que los aztecas eran efectivamente muy salvajes y sangrientos en ese aspecto, ¿no? Aunque hayan aprendido una gran cultura como fue la texcocana y hayan desarrollado la ciencia de la época y la técnica de la época, pues sí que eran muy sangrientos. O sea, yo simplemente, pues ahí, incluso aquí en México hay ahora una línea de opinadores que dicen que los sacrificios humanos no existieron, que eso es la leyenda negra de los españoles. Wow. Entonces, la verdad es que hay que entrarle con más vigor a la historia, ¿no? Tomar unos buenos libros de historia, entrarle y ver lo que cada quien hizo de los unos y los otros, porque tampoco se vale que vengan los españoles y digan, ya dejen de chillar, nosotros les dimos religión, idioma, y si no, ustedes seguirían siendo unos pinches indios muertos de hambre o algo así, ¿no? Entonces, ni es una cosa ni es la otra, ni tampoco eran bien buena onda los aztecas, con todos los pueblos que tenían al lado, como los tlaxcaltecas, los totonacos y todo lo demás. Entonces, sí hay que hacer una revisión porque, por ejemplo, quienes digan que no se hacen sacrificios humanos, pues la tienen ya en este momento bien difícil de establecer, porque pues incluso los últimos descubrimientos en el centro histórico, sí, ¿no? En el año 2015 se descubrió el Hueyzompantli de la capital, y no es uno, eran muchos. Entonces el Hueyzompantli era una estructura en la que se ensartaban los cráneos perforados de las víctimas de los sacrificios de los aztecas y se disponían en hileras. Y no eran unas hileras, eran decenas de hileras, porque se hacía un gran edificio con puros calaveras. Entonces,
pues era una manera muy salvaje de demostrar ese poderío de que yo puedo hacerme con quien yo quiera y lo voy a sacrificar a mi Dios. Oye, y perdón, todo lo demás. pero ahora me explico por qué vemos espectáculos como los de Morena, con estos salvajes denunciando que Muñoz Ledo abusó de mujeres y quién sabe qué. Ay, no revuelvas una cosa con la otra. Pues es que son unos salvajes. Perdón, pero son unos es salvajes. que esa es otra cosa. Entonces, el Wellington Pantlin del Templo Mayor honraba a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Y aún encontraron, y hay una reconstrucción muy, muy buena, de cómo estaba el tema y para qué lo quería. Oye, miren, dale, nanita. O sea, aquí Dale clic aquí. Aquí. Uh-huh. A la foto, para que nada más se vea esa foto. Ahí está. Uy. Mira, aquí están todos los... O sea, todos estos cilindros y la pared son cráneos. Y estos cilindros se hacían de esta manera, con varias hileras de calaveras. Entonces, esa era la... medía 36 metros de longitud y 2 metros de alto. Y las torres de calaveras medían 1.7 metros de diámetro, ¿no? No más, 3 metros de diámetro. Entonces, vean, esto es lo que tenían en el Templo Mayor. Entonces, si ustedes imaginan que llegaban de Michoacán, de lo que hoy es Michoacán, llegaban a Tenochtitlan y veían esto, ¿qué puedes pensar? ¡Ah! ¡Huye! Huye. Entonces se supone que esto era así. Entonces, bueno, ahora dicen que ellos pues vinieron aquí a hacer la buena onda, para liberar a todos los pueblos del valle y de las zonas cercanas a Tenochtitlan. La verdad es que, bueno, pueden decir eso, pero tampoco se los compramos porque no solo hicieron eso para liberar los pueblos, hicieron porque necesitaban conquistar las tierras y buscar las riquezas que necesitaba España. Ese era el mandato. Y también, pues luego colonizaron, y no colonizaron así de buenas tardes como usted, puedo quedarme aquí, no colonizaron así. Entonces, a sangre y fuego. Pues sí. Y con la cruz de frente. Sí, no, y además colonizaron pues toda América. Tanto era que no tenían la posibilidad de administrarlo todo. Sí. Pero eso no figura en los libros de historia. No, llegaron buena onda y en lugar de matarnos, nos lanzaron agua bendita. Y así nos conquistaron. Yo les quiero leer el artículo de hoy en la jornada de Hermann Bellenhauser, que se llama La caída de Cristóbal Colón. Y nos dice, el 12 de octubre de 2020 pudo ser el día que cayera Cristóbal Colón de su pedestal en el Paseo de la Reforma. Las autoridades capitalinas prefirieron adelantarse al derribamiento, anunciando durante la movilización anual que de un tiempo a esta parte sustituye el Día de la Raza, que ya nadie se atreve a conmemorarlo así. Los distinguidos caballeros de Colón, apodados por la plebe resentida como las mulas de Don Cristóbal, una élite de ultraderecha que dominaba las festividades guadalupanas y colombinas, fueron borrados de la escena. En el calendario cívico, el descubrimiento de América se dio paso al eufemístico encuentro de dos mundos. La revuelta se había iniciado y no tenía reversa. Contra todo pronóstico antropológico, político o demográfico, los pueblos originarios del continente recuperaron voz y presencia. Mejor dicho,
ganaron una voz y una presencia que nunca antes habían tenido. Aunque la transformación en la conciencia colectiva de los llamados indios, indígenas, nativos, americanos, aborígenes, pueblos originarios, databa de antes, en algunos casos como en la región andina de la década de 1930, la fecha de quiebre es 1992. Los fastos por el 5º centenario de la corona restaurada y los afanosos gobiernos hispanoamericanos se cebaron ante el despertar continental sin precedente, que el 12 de octubre de ese año se manifestó en Quito y San Cristóbal de las Casas con un nuevo impulso, el de la reivindicación colectiva de la América profunda. En Ecuador, los pueblos sacaron arcos y flechas. En Chiapas, los mecates y los marros. En la vieja Ciudad Real, la conmemoración indígena reescribió la historia. Los indios ariscos espantaron a la población ladina y el gobierno los miró con desprecio. En una acción que fue percibida como excesiva, un grupo de manifestantes mayas derribó la estatua del conquistador y genocida Diego de Mazariegos. La recuperación de la memoria comenzó a exhibir a los grandes conquistadores como lo que fueron, unos asesinos. Colón el primero, o sus esbirros, y si él no fue el peor es porque le faltó tiempo que tuvieron de sobra los españoles y portugueses que lo siguieron. Tiempo después se sumarían holandeses, franceses e ingleses, a la cual más despiadados. Como el Imperio Romano prueba mejor que nadie, la historia la escriben los vencedores. Eso no salva de la decadencia y la derrota a los imperios, así pasen muchos años. Para las sociedades dominantes del hemisferio, los indígenas siguen siendo un inconveniente mal resuelto, pero las estatuas caen como los bolos a últimas fechas, así como los descubridores tumbaron ídolos y templos en su momento. Eso habla no solo de un despertar, sino de la pérdida del miedo. La caída de Mazariegos en la plaza de Santo Domingo retumbó un año después, cuando el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ocupó San Cristóbal y otras plazas. En América entera, el arrebato indígena ya no se detuvo. Las nuevas conciencias permitieron ver al fin como crueles asesinos a los héroes del hombre blanco. Fuera Andrew Jackson o los generales Roca y Díaz, la literatura de Ercilla a Borges cayó de pronto en el lado equivocado. En México, la revolución originó una suerte de vicaria reivindicación con el indigenismo institucional, académico y literario, más cercano a la lástima y el ánimo sepulturero. El genocidio, aún silento, nunca se fue y sigue agazapado en las paternalistas buenas intenciones de López Obrador, que se parecen a las de Echeverría, que se parecían a las de Cárdenas, que se parecían a las de... Esta mentalidad ya caducó, al menos para los sectores más conscientes y libres de la indianidad americana. De Canidad a Chile, la herida crece y el clamor también. Las estatuas de los esclavistas, los exterminadores y los pacificadores van cayendo, una tras otra, al basurero de la historia. Fierros viejos, nostalgia pálida, vergüenza mal disimulada en los intentos criollos de pedir perdón y de mandarlo al viejo mundo. Resultan inútiles disculpas sin correlato con la realidad medio milenio después. Más allá de los reyes cuestionados y los pontífices interpelados, la victoria de los pueblos se prolonga en su vida sostenida y la recuperación de la memoria, como desafío urbanístico y a la ley y el orden. Las estatuas seguirán cayendo, se han convertido en otro escenario del debate político. Donde puede, el Estado las defiende, pero en manos indígenas la historia de América está en radical remodelación. Buen texto, ¿eh? Buen texto. Muy buen texto del gran Hermann Bellinghausen, que tiene mucha amiga porque es verdad. Es verdad. Y esto nos lleva al principio, ¿no?, de lo que estábamos debatiendo. ¿Hasta qué punto son inútiles estos debates de si nos descubrieron o nos encontraron? Francamente, y miren, aún así,
Estas son imágenes de nuestro periódico, de cómo hubo gente que insistía en acercarse a la estatua. Miren. Estoy grabando, Así el Día de la Raza. ¡Güey! ¡Váyanse a la verga, putos asesinos de mierda! ¡Hasta en la cola! Nosotros también estamos con ustedes, pero no venimos a pegarnos. Señores, ese no es el caso. ¡Está pateando el juego! ¡Ahí está! Pues ahí tienen cómo insisten algunos a pesar de que ya habían quitado la estatua, pues se habían dicho para qué, pues para protagonizar un acto de protesta. Pero oigan, alguien ha sugerido que para terminar con este tipo de actos de protesta, derrumbamientos de estatuas, en lugar de que nada más que hay que quitarles la cabeza, ¿no? Hay que quitarles la cabeza, y o sea, hay que construir estatuas nada más así, con hombres así, pero quitarles la cabeza y cuando venga una festejo nada más ponerle la cabeza, y así no se derrumba ninguna, ¿no? Porque pueden ser estatuas intercambiables. Yo en lo personal, que quieren que les diga, no creo mucho en las estatuas. ¿Quién no se acuerda de las estatuas? Yo me acuerdo que cuando cubrí la caída del muro de Berlín, todas las estatuas que rendían homenaje al hombre trabajador, al socialismo real, a las víctimas de la Segunda Guerra, a León Trotsky, a Lenin, todas ellas fueron derribadas y cayeron al basurero de la historia. En fin, que pues feliz 12 de octubre, los que se consideren descubiertos, recuérdense que hace casi 500 años los descubrieron. A mí no me descubrieron, yo ya, mis antepasados ya estaban aquí desde hace mucho tiempo. Bueno, dice Hermateshi, pero España no tiene de por qué pedirnos disculpas, dice el ZLN. Ya se ve que todos comparten su opinión, sí. Y pues con esta reflexión sobre por qué festejamos o repudiamos el 12 de octubre, nos despedimos, amigos, en este 12 de octubre, pásenla bien y nos vemos mañana. Es el Día de la Virgen del Pilar. Ah, es cierto, también es el Día de la Virgen del Pilar, o el Día de la Raza también. Ya no. ¿Ya no? Ah, es cierto. Eso quedó fuera. Dice María Zambrano, cada año lo mismo, ¿no podrían idear con una forma más creativa de recordar lo que pasó? Quizá distribuir libros o folletos con información verificada de lo que pasó en ambos lados del cuento. Sería muy bien. Puede darse una vuelta por el museo. Dice Holguímez, Jaime, soy hija de españoles, durante toda mi vida he sido discriminada. Se me ha acusado de conquistadora, depredadora, saqueadora y como muchos españoles he vivido de mi trabajo honesto. Pues es que es el peso. Que lo que pasa, ese es el peso de esa disímbola forma de ver las cosas. Nosotros también, cuando vivimos en España se nos veía como los manitos. Los manitos. Puta madre, ¿cómo nos... Cada vez que nos veían, ¿cómo estás, manito? Nos hablaban como Cantinflas, ¿no? Dios mío, qué sopencos. Yo creo que son qué ignorantes, de verdad, son más aldeanos. Son las etiquetas, los tópicos y esas cosas que hacen mucho daño. La gente
Y ándele, y Espiri González, y Dios mío, puro topicazo. Me acuerdo que una vez que me invitaron justamente a dar en un 12 de octubre una conferencia en la Casa de América, me les fui encima con una conferencia sobre ustedes que reclaman habernos descubierto, no tienen ni puñetera idea de quiénes somos, ni de qué hemos hecho en estos últimos 500 años. Porque pregúntenles a ustedes, a un joven español, qué sabe de Ecuador, qué sabe de Chile, qué sabe de Brasil o qué sabe de México. Muy pocos chavales, adolescentes o universitarios. Sí, son puros tópicos. No saben, no tienen ni idea de lo que es América Latina. Y aún así siguen presumiendo de que nos conquistaron. Y lo mismo también en México, descubrieron. pues hay un racismo contra los españoles de hoy que pues ya... Los españoles de hoy. Estas cosas de joder, jolines, ¿qué pasa? Y empezar a hablar como españolete y todas las bolas en español. Los chistes de gallegos, sobre todo en Argentina, en fin. ¿Y qué tal el órale? Órale, manito. Bueno, amigos, pues nos vemos mañana. Nada, solamente la nota de ayer, que ya tenemos una mujer de 54 años de edad, es la primera persona que tiene COVID-19 e influenza al mismo tiempo. Así aquí en México. Ambos males confirmados con pruebas de laboratorio y está hospitalizada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. ¿Te imaginan? Con un cuadro moderado, informó José Luis Salomía, director de epidemiología el día de ayer. O sea, un paciente, ¿es mujer o hombre? No se sabe. Es mujer. Es mujer que tiene... Una mujer de 54 años. H1N1 más COVID. Imagínense. Se va a formar ahí... ¡Uy! ¡Qué miedo! Uh-huh. Es una persona que en 2018 concluyó un tratamiento contra cáncer, además de que vive con obesidad y enfermedad pulmonar crónica. Por eso está bajo vigilancia médica en el hospital de nutrición. Bueno, pues que se recupere. Esperemos que... Como alguien decía, que es posible que... mute. Hay una mutación. Que con estas dos al mismo tiempo, con las dos epidemias al mismo tiempo. Un virus diabólico va a surgir. Bueno, eso estoy especulando. Especulaciones. Y pues seguimos. Pues no tan bien, porque ya hay estados que regresaron al semáforo naranja después de haber estado en amarillo. Entonces, pues hay que seguir vigilando todo lo que vemos, todo lo que hacemos y no dejarnos de cuidar, porque de acuerdo con esto, pues estamos estancados en el semáforo. Naranja. En el semáforo naranja. Ya estaba gran parte del país en amarillo. Hay 7 entidades que retroceden del semáforo amarillo al naranja y 5 que avanzaron de naranja a amarillo. Entonces, en naranja están Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán. En amarillo, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Puebla. O sea, y solamente está Campeche en semáforo verde. Continúa en semáforo verde, pero sin reanudar las clases. Bueno, amigos, 3:29, 15:29, no, ya 15:30 de la tarde. Nos vemos mañana. Cuídense mucho en Europa, por favor, descansen. En España, Francia, Bélgica y aquí en Estados Unidos, que también nos vemos mañana a las 14:30, tiempo central de México, en este espacio de No Apto para Cínicos. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por el like y nos vemos mañana otra vez. Hasta mañana.